Muy buenas tardes, tengan todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011, denominado Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. El día de hoy, en la sesión número 6, nos acompaña el maestro Emanuel Orozco Núñez, a quien le damos la más cordial bienvenida, y estará a cargo con el tema Cooperación Internacional para el Fortalecimiento de los Sistemas de Salud, una visión global. Pues como ven con el tema, no nada más los aspectos económicos y demográficos y de otro índole tienen que ver con la visión global, sino también el fortalecimiento de los sistemas de salud. El maestro Emanuel Orozco es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública y profesor de la Escuela de Salud Pública de México. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana, a la vez que ha impartido cursos de posgrado y especialización en diversos estados de la República Mexicana. En los últimos años ha sido consultor de diversas agencias, entre las que se cuenta el Grupo Latinoamericano para el Sector Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el IMSS, FunSalud y la Comisión Europea. Es autor y coautor en más de 35 publicaciones científicas. Sus principales líneas de investigación son antropología aplicada a la investigación en sistemas de salud, protección social en salud, análisis político de la reforma de los temas de salud, estilos de vida y salud, y es miembro de la Asociación Latina para el Análisis de los Temas de Salud desde 2004. Como ven, una amplia experiencia en todo lo que denominamos sistemas y servicios de salud. Pues bienvenidos una vez más desde las instalaciones del Instituto Nacional de Salud Pública en su sede, Cuernavaca, Morelos. Pues sin más preámbulo, damos la palabra al maestro Emanuel Orozco. Adelante, Emanuel. Muchas gracias, Luis Enrique. Un placer estar con ustedes en este ciclo de videoconferencias. Para mí siempre es todo un honor participar en estos ciclos y, en la medida de lo posible, poder socializar con ustedes una serie de ideas sobre lo que para nosotros, o es, por decirlo de alguna manera, la cresta de la ola en lo que tiene que ver con debates, con cuestiones importantes y avances en materia de salud pública. En este caso, y sobre todo viendo el gran auge que se ha dado alrededor del tema de la salud global, nos pareció muy importante tratar de plantearle a nuestro amable auditorio una serie de reflexiones importantes, en mi opinión, sobre lo que es la cooperación internacional, o cómo la concebimos nosotros, sobre lo que pueden ser los alcances de esta cooperación internacional, sobre todo en materia de sistemas de salud, esto es, en materia del desarrollo de capacidad de respuesta por parte de sistemas que pueden ser nacionales, regionales, etcétera, para contender con diversos retos al interior del sistema de salud. El planteamiento de esta presentación pretende ser relativamente sencillo, pero polémico, toda vez que nos interesa, en la medida de lo posible, plantear un pequeño cambio, digamos, o un cambio que se ha dado durante los últimos 100 años en materia de cooperación internacional. Vamos a tratar de ver un poco lo que un servidor llama el pasado colonial. Vamos a tratar de entender ese pasado colonial y proyectarlo hacia el futuro, hacia algo que para nosotros tendría que ser el desarrollo de una gobernanza global en los sistemas de salud y que implica de alguna manera en estas relaciones asimétricas que tenemos entre países, considerando indicadores de desarrollo económico y social, un tema importante sobre todo para ver cómo vamos nosotros a contender con los retos que tiene el sistema de salud en la actualidad. Una buena parte de estos retos, ¿verdad?, van a tener que ver con la capacidad de respuesta y en otro sentido nos va a resultar muy importante. ¿Hay un problema? Ok, perdonen. Responder en la medida de lo posible a lo que para un servidor van a ser un conjunto de retos que tienen los sistemas de salud a partir de los procesos de cambio que se van dando en la actualidad. Vamos a empezar haciendo un planteamiento muy general de lo que nosotros entendemos por cooperación internacional. Para nosotros, la cooperación internacional se da en el ámbito del desarrollo.
El tema del desarrollo ha sido presente en las agendas nacionales y regionales, sobre todo después de los años 50, y se ha planteado de manera muy importante que una consecuencia, digamos, de lo que tendría que ser el desarrollo es precisamente el cambio que se da sobre todo en las naciones periféricas para poder fortalecer sus capacidades no solo económicas, sino el nivel de vida de sus ciudadanos. Nosotros entendemos que, sobre todo en la época colonial, vamos a hablar un poco del pasado durante la primera parte de esta presentación, que en la época colonial este concepto de cooperación era básicamente asistencial y se planteaba atender una serie de problemas de salud pública, pero en los países a los que nosotros podemos denominar países periféricos o colonizados. En este sentido, si nosotros vemos Latinoamérica, algunos temas interesantes pueden ser, por ejemplo, las campañas de paludismo que se dieron en el Canal de Panamá y que tenían como preocupación el tema del paludismo, pero más la preocupación era cuidar a los trabajadores del canal para que pudiera llevarse a cabo esta obra y pudieran facilitarse las actividades de intercambio económico alrededor del canal. Como este ejemplo, nosotros tenemos varios en Indonesia, en la India, en la Nueva España, etcétera, en donde lo que originalmente era cooperación era la gran preocupación del país que tenía intereses coloniales por cuidar la salud de los ciudadanos que vivían en esos países, pero no necesariamente porque les preocupara la salud, sino porque estaban en juego una serie de problemas económicos, de productividad, de exportación, etcétera, de bienes que beneficiaban de manera importante y en primer lugar al país, digamos, del centro, al que tenía los intereses en la periferia y que tenía la preocupación básicamente por tener buenas condiciones de productividad ahí. Para nosotros esa situación ha cambiado, si bien no en el tono o con el alcance que uno quisiera, pero ha cambiado y hoy en día es muy recurrente escuchar, sobre todo en estos países del centro, en los propios Estados Unidos, en Holanda, en España, en Portugal, países que otrora tuvieron intereses coloniales en África, en América Latina, en Asia, y este cambio se da sobre todo hablando de una cooperación en un ambiente más horizontal y que ciertamente busca ya no tanto, bueno, lo hacen, pero de manera más mediada por una serie de arreglos internacionales, el desarrollo económico del centro, sino el de la periferia. Y hablamos de un desarrollo, o se comienza a hablar sobre todo desde los años 80 del siglo pasado, de un desarrollo económico equilibrado, es decir, de un desarrollo que busca compensar históricamente este desequilibrio que hubo en el desarrollo económico y también, ¿verdad?, se ha posicionado de manera muy notable en la agenda del desarrollo, sobre todo a partir de los años 90, la preocupación por el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, en donde la preocupación es poner atención en todos aquellos aspectos que puedan representar un riesgo en el mediano plazo para poder consolidar un modelo económico más equilibrado. Cuando hablamos de esto, hablamos de una agenda en donde se está posicionando de manera importante la salud ambiental, en donde se habla de manera más abierta de estas asimetrías en cuanto al beneficio económico y donde, por supuesto, se ha promovido el desarrollo económico y político, se ha promovido un discurso más democrático, etcétera, precisamente para crear las condiciones necesarias en los países otrora llamados periféricos, ahora denominados países del sur, para poder tener un mayor desarrollo. Ahora, el tema que a nosotros nos interesa es el tema de los sistemas de salud y como tal para nosotros este debate global por supuesto tiene un efecto importante en los sistemas de salud, particularmente en los temas de salud pública, en este esquema actual de separación de funciones, cómo es que las naciones tendrán que organizarse para responder a retos colectivos, pero también para responder a temas que van volviéndose importantes, uno de ellos el tema de la cobertura de servicios médicos personales, en donde por supuesto
el fortalecimiento de las capacidades organizacionales, pero también el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los países se vuelve un tema importante. Y en este sentido, para nosotros la cooperación ciertamente no significa dejar a los países del sur como están, a ver cómo resuelven sus problemas, sino tratar de identificar oportunidades en donde la colaboración de agencias internacionales, la colaboración de países específicos que tienen una agenda de financiamiento en muchas naciones alrededor del mundo, se vuelve un tema relevante precisamente para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta. Y es este tema de la capacidad de respuesta el que nos va a interesar analizar de manera histórica en un primer momento, ¿verdad? De manera, digamos, globalizada, para posteriormente tratar de identificar de manera muy puntual dónde se ubican, en nuestra humilde opinión, las áreas de oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y dónde estarían una buena parte de los retos de este mundo globalizado para poder dar explicaciones importantes no solo de lo que ocurre en la periferia, sino también de lo que ocurre en el centro y cómo esto de alguna manera implica cambios en la agenda, implica retos importantes para los sistemas de salud. Como un primer punto, creo que es importante que cuando hablamos de una perspectiva global, tratemos de definir qué entendemos nosotros por perspectiva global. Recientemente hablamos de durante los últimos 20 años, hemos escuchado de manera más recurrente el tema de la globalización y lo hemos escuchado al menos en dos grandes discursos. Un discurso al que un servidor va a llamar un discurso hegemónico, en donde se da a entender que es después de los años 70 del siglo pasado, en donde las economías del mundo se armonizan, perdón la palabra, pero parecería que es la idea, se integran de alguna manera y con ello se pretende dar cuenta de que la globalización es relativamente reciente, que se ha visto favorecida por el desarrollo sobre todo de las telecomunicaciones y donde además lo importante es el presente, es decir, vemos la globalización como una consecuencia de los pasos previos que se han dado para poder tener esta perspectiva armónica. Para un servidor el problema es un poco más polémico, ¿no? Ciertamente se ha buscado en la actualidad el desarrollo de un discurso armónico, pero creo que este discurso armónico oculta todavía una serie de asimetrías importantes, una serie de problemas socioeconómicos importantes que han sido consecuencia de un pasado colonial. Para nosotros es importante reflexionar el pasado colonial porque este pasado colonial tiene implicaciones geopolíticas que se pueden ver hasta el presente. Es posible trazar todavía algunos intereses económicos de los otrora países coloniales y es relativamente factible, si nosotros revisamos la literatura, encontrar hasta cierto punto estos intereses reflejados en muchos de los países que nosotros llamamos periféricos o en vías de desarrollo. Estas implicaciones geopolíticas marcan de alguna manera el cauce de una serie de recursos que se asignan desde esos países precisamente para compensar algunos de los problemas históricos que se presentaron y para hablar de problemas de salud pública como una consecuencia de estas asimetrías y de estas dinámicas económicas coloniales. Es importante, ¿verdad?, plantear que hasta cierto punto una buena parte de la agenda ambiental está implicada en este debate, porque hoy por hoy podemos tener países en Europa o países en Norteamérica en donde hay un gran orgullo por este cuidado de los recursos naturales, pero sin dejar de ver lo que hacen estos países. No voy a señalar, pero sabemos que mientras en algunos lugares se cuida el entorno, en nuestros países se violenta terriblemente y el argumento de esta depredación que estamos haciendo del medio ambiente es el económico. Tenemos que contaminar el Golfo de México porque es importante la producción de petróleo, tenemos que arrasar con una serie de recursos ambientales en muchos estados de la República porque eso es importante para el desarrollo económico, pero ciertamente no tenemos claro cuál es el origen, ¿verdad?, de dónde viene este interés para en un momento dado comprometer recursos en el presente que van a complejizar, por decirlo de alguna manera,
el futuro de muchos de los ciudadanos. Bajo esta perspectiva, y sabiendo que hay una gran diversidad de definiciones de globalización, me gustaría compartir con el público esta para tener un lenguaje común, una definición que publica Vicente Navarro, en donde él establece, en concordancia con muchos otros autores como Zygmunt Bauman o Immanuel Wallerstein, ¿verdad?, donde él comparte esta idea de que la globalización en la actualidad puede ser entendida como la internacionalización del modo de producción capitalista, en donde una buena parte de las relaciones que se dan entre los países están mediadas por, de manera explícita, intereses económicos y políticos muy específicos que a su vez se articulan con los procesos de producción en los distintos países. Esta definición de Navarro me parece muy útil porque da cuenta precisamente de esta metáfora de la que habla Zygmunt Bauman cuando nos explica la globalización. Para Bauman, la globalización tiene o puede ser analizada desde la perspectiva de los móviles y desde la perspectiva de los estáticos. Y para Bauman es importante entender que la condición de estático, de la gente que no se puede mover o que no se puede ver a sí misma como condición o como ciudadano del mundo, es un reflejo de este esquema en donde ha habido una mayor preponderancia del interés de los países que tienen recursos económicos y que tienen este interés por lo exótico, ¿verdad? Por ir a las colonias, por ir a ver qué pasa en las periferias, para poder, digamos, dar cuenta de este mundo diverso. Pero esta idea del mundo diverso, como les comentaba, en mi opinión, no es tan armónica si nos ponemos a pensar sobre todo en las consecuencias que ha tenido para muchos países su relación asimétrica con el mundo desarrollado. Para muchos autores, el origen de la globalización está en el siglo XVI y se plantea el siglo XVI porque es el siglo en donde se hace explícita la expansión colonial de Europa hacia América, Asia y África. Esto, por supuesto, no implica que previo al siglo XVI no haya habido contactos. Está muy documentado en la arqueología, sobre todo que ha habido contacto entre países previos a este siglo, pero en donde el interés no era propiamente el comercial, y para nosotros lo importante es eso, ¿verdad? Con la expansión colonial de Europa, lo que se pone de preponderancia es la expansión colonial, la expansión militar, por supuesto, y el desarrollo económico, sobre todo, de las naciones del centro. Les comentaba que esto ha tenido implicaciones geopolíticas, y eso es importante porque detrás de las implicaciones geopolíticas hay también posiciones que creo que tenemos que ver de manera un poquito más crítica. Si nosotros vemos bajo qué reglas o bajo qué condiciones está funcionando el capitalismo en el primer mundo, podríamos hacer una comparación importante con los países subdesarrollados y vamos a ver como un contraste que voy a retomar más adelante, cómo mientras hay mayor desarrollo económico en Europa, hay una mayor socialización de los recursos y de las políticas públicas. En nuestros países parece ocurrir lo contrario. Mientras más se consolidan los indicadores macroeconómicos, descubrimos que para muchos de nosotros con cierta sorpresa, que detrás hay un gran mundo de pobres. Y estas grandes fortunas lo que hacen es expresar el nivel de desigualdad en el que vivimos, toda vez que una buena parte de la ganancia tiende a concentrarse en muy pocas manos, mientras en otros lugares del mundo, sobre todo en el mundo desarrollado, esto ocurre sí, pero con un mayor control político por parte del Estado. Estas situaciones para el mundo de la salud han tenido un impacto muy relevante. No podemos dejar de ver, ¿verdad?, que con el colonialismo surgen, sobre todo en América Latina, lo que anteriormente se llamaron las grandes epidemias. Y esta consolidación económica del mundo europeo se dio a expensas de que la población en los países coloniales se haya visto diezmada como consecuencia de grandes epidemias. Esas grandes epidemias están presentes no solo en el pasado, como ocurrió con la Nueva España, con el caso de la viruela, la sífilis, o en Sudamérica, en la Amazonía, con las epidemias de gripe, que mataron a mucha gente,
sino que en la actualidad se siguen expresando con padecimientos que tienen un impacto muy notable, como es el caso del VIH en África, en donde en muchos países cerca del 20% de la población se está viendo afectada por esta enfermedad y con ello se está comprometiendo de manera muy importante el desarrollo de esos países. Es a la luz de este tipo de problemas en donde nos parece importante pensar que esta expansión del modo de producción capitalista, ¿verdad?, se da sobre todo en términos comerciales y militares. Y para nosotros es importante plantearlo porque los fenómenos de migración podrían ser interpretados bajo esta óptica como una especie de respuesta a esta problemática de falta de desarrollo, a esta problemática de falta de oportunidades en las colonias y a esta búsqueda, ¿verdad?, del bienestar en los países desarrollados. Detrás de ello hubo, por supuesto, un pasado de conquistas que hoy día para muchos de estos países podría resultar penoso, pero que fue parte de su proceso de consolidación económica. Esta proximidad que se dio o que se ha dado entre los países, por supuesto que ha sido vamos a llamarlo una oportunidad para el tráfico microbiano. No podemos dejar de ver todavía hace 2 años el gran impacto que tuvo el brote de influenza H1N1 y la gran cantidad de recursos que se movilizaron a escala global, precisamente por el temor que despertó en un momento dado un brote epidémico que pretendía responder a una buena parte de los pronósticos que existen todavía vigentes en la actualidad en materia de la posibilidad de un brote epidémico que pueda diezmar a una buena parte de la población mundial. Este riesgo o la identificación de estos riesgos, por supuesto que habla del gran nivel de complejidad y del gran reto que representa esto que muchos autores llaman la nueva era biocultural, en donde el problema no es únicamente, ¿verdad?, este problema de circulación de virus, sino también el asunto de las patentes, por ejemplo, de los códigos genéticos de muchas plantas, de el auge que se le ha dado al cultivo transgénico para incrementar la productividad agrícola, pero en donde, y hay un debate al respecto, aparentemente, ¿verdad?, no puedo afirmarlo, pero aparentemente no se cuenta con toda la información sobre los riesgos que representa para muchos de los países la introducción de semillas genéticamente mejoradas. Esto ha generado respuestas muy interesantes, sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde ante la posibilidad de patentar genes, pues ellos se han dado también la tarea de cuidar lo que se le llama la piratería biológica, para evitar que una buena parte de lo que para ellos es parte de su riqueza biocultural se vea afectado, sobre todo en materia económica. Este proceso de intercambio, por supuesto, que tuvo un impacto en las prácticas curativas, ¿verdad?, este impacto que ha significado en muchos países el desplazamiento de prácticas autóctonas en materia de cuidado de la salud, para dar entrada a una serie de prácticas que vamos a llamar globalizadas y que están representadas en buena medida por el sector biomédico. El sector biomédico como una entidad hegemónica de la práctica médica, como un sector de desarrollo y fortalecimiento de la economía y que ciertamente tiende a, por lo menos de manera cultural, a polarizar el debate sobre lo que es la salud y sus cuidados. Como consecuencia, en la actualidad podemos ver que en países como México o en muchas naciones latinoamericanas, asiáticas, podemos documentar un gran acervo, un patrimonio cultural importante, resultado de las tradiciones médicas que en otro momento fueron vigentes, pero que están siendo desplazadas por otro tipo de prácticas médicas, en donde muchas de ellas, ¿verdad?, y no lo digo de manera despectiva, han logrado un impacto muy importante en materia de bienestar poblacional, han logrado un impacto muy importante en materia del incremento de la expectativa de vida al nacer y han planteado, al menos desde la antropología, un debate muy importante sobre hasta dónde podemos nosotros armonizar esta diversidad en cuanto a prácticas médicas, tratando de cuidar en la medida de lo posible lo que para nosotros puede ser o podríamos denominar un patrimonio biocultural. Bio por
la cuestión de las plantas tradicionales y sus cuidados, y también por la manera en cómo concebimos la enfermedad y la muerte y la forma de evitarlas. Entonces, la idea de este primer bloque es redondear la idea de que en la medida que la economía se globaliza, eso no significa que el capitalismo se armonice. Muchas de las desigualdades tienden a ser más marcadas en los países periféricos y ese va a ser tema de reflexión más adelante, sobre todo en la medida que tenemos un debate importante sobre hasta dónde una buena parte del desarrollo en los países de la periferia obedece a mandatos o a recetas específicas que vienen desde organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, en donde a muchos países, y es un tema que se ha debatido de manera muy abierta, se les compromete a seguir un cierto modelo o una agenda de desarrollo en materia de política pública para darle mayor flexibilidad a los mercados nacionales y permitir el florecimiento de industrias poderosas, pero en donde no necesariamente se fortalece el capital nacional, sino se le da puerta a empresas y organismos transnacionales, a grandes corporativos. Y en otro momento, ¿verdad? Y es algo que pudimos constatar a lo largo de este año con estos brotes sociales que se han dado sobre todo en el mundo árabe, en donde, ¿verdad?, hay también una cierta presión y un cierto convencimiento de que muchos de los regímenes que han favorecido la concentración de la riqueza en pocas manos se han visto cuestionados y han tratado de moverse hacia esquemas más abiertos, en donde sí, ciertamente discutimos la importancia del comercio, pero también la importancia del fortalecimiento de la economía nacional y de cuidar en la medida de lo posible que los acuerdos comerciales beneficien a los productores locales. Esto es algo que podemos aprender y que tenemos que ver de manera importante con lo que ocurre en el mundo europeo, donde se cuida de manera importante, se subsidia de manera importante una buena parte de sectores agrícolas importantes, mientras que en nuestros países se sigue considerando que los subsidios pueden frenar o pueden volver poco competitivo el desarrollo, sobre todo en el mundo rural. En consecuencia, ¿verdad?, me gustaría compartir con ustedes una definición de salud global que podemos aplicar a los sistemas de salud y que, en mi humilde opinión, da cuenta de los problemas a los cuales me he referido, en donde se habla, ¿verdad?, que en la actualidad nosotros tenemos que ver esta cuestión de la salud global como una serie de efectos, fíjense bien, efectos, consecuencias, pero también de oportunidades en donde el control, ¿verdad?, tanto de los riesgos como de las oportunidades puede escapar a la capacidad de un país. Bajo esta perspectiva, una buena parte de los retos en donde, por supuesto, México participa de manera muy decidida, se asumen como retos en donde la confluencia de muchos países alrededor de la salud como un tema eje para la generación de oportunidades de desarrollo y bienestar se vuelve fundamental, y en donde para nosotros, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva sur-sur, la colaboración se vuelve terriblemente relevante, no solo en materia de desarrollo de capacidades, sino también de lecciones aprendidas. ¿Cómo es que países con un aparente nivel de desarrollo económico incipiente pueden tener políticas tremendamente efectivas de salud materna o de vacunación, mientras que otros con un nivel más efectivo de desarrollo económico enfrentan mayores retos de salud pública? A veces, ¿verdad?, donde uno menos lo espera está la sorpresa, y la idea precisamente de discutir estos puntos desde una perspectiva global es para generar en nosotros la necesidad de aprender del otro de manera más o menos colaborativa y en donde podamos generar oportunidades para fortalecer nuestras capacidades. Este tema de la cooperación, que es el que vamos a revisar en este apartado, no es tan nuevo y me gustaría pensar que se ha dado desde hace muchos años. Me gustaría retomarlo a partir del siglo XIX, en donde una buena parte de brotes epidémicos generaron la necesidad de compartir información, de compartir know-how, precisamente para evitar efectos importantes de padecimientos que habían cobrado muchas vidas, sobre todo en el mundo europeo.
las pestes y posteriormente el cólera, fueron una muy buena oportunidad para generar acuerdos en materia de conocimiento. No olviden, y esa es una perspectiva que a mí me gusta retomar cuando hablamos de la historia de la salud pública, que la salud pública en el siglo XIX se hacía en las trincheras. Una buena parte de nuestros grandes ancestros como John Snow o Virchow hicieron su carrera profesional documentando la falta de drenaje como uno de los factores que condicionaron la epidemia del cólera en Europa. Y ese conocimiento se volvió muy importante para poder homologar de alguna manera el tipo de respuestas que se dieron para poder controlar el brote del cólera. Vamos a plantear como una idea muy osada en esta presentación que de alguna manera la planificación urbana respondió a conocimiento muy efectivo que se generó en esa época, como lo fue la falta de drenaje, ¿verdad?, como un factor de riesgo para el desarrollo del cólera. Y fue en países como Francia que rehicieron todo el trazo urbano de París, en donde vimos la gran relevancia que tienen los servicios públicos para la generación de indicadores de salud colectiva. Posteriormente, y eso es algo que en esta presentación me gustaría llamar su atención, fuimos los países latinoamericanos los que comenzamos a desarrollar consenso sobre cómo controlar brotes epidémicos comunes a escala regional. Uno de los grandes temas que dieron origen al surgimiento de la Organización Panamericana de la Salud fue precisamente el cómo le íbamos a hacer nosotros para controlar una enfermedad que hoy por hoy, y espero no sonar muy ambicioso con mi planteamiento, pero que hoy por hoy han sido controladas, como es el caso del paludismo. Las respuestas al paludismo que se dieron posteriores a la creación de la Organización Panamericana de la Salud buscaron de alguna manera homologar, homogeneizar el tipo de respuesta que se daba a nivel nacional ante un problema que era de índole regional. Fue durante la primera década del siglo pasado en que fue posible establecer acuerdos a este nivel y obviamente controlando el problema desde los Estados Unidos. Es algo que llamó poderosamente mi atención cuando preparé esta presentación, pero el paludismo desde los Estados Unidos hasta la Patagonia comenzó a controlarse a través del consenso de las medidas de salud pública que se generaron en lo que fue un primer organismo multilateral, que fue la Organización Panamericana de la Salud. Posteriormente, ¿verdad?, se crea la Convención Internacional Sanitaria, cuya finalidad fue trabajar alrededor de los brotes igualmente epidémicos de cólera, paludismo y otros padecimientos en naciones asiáticas, africanas y europeas. Esta Convención Internacional Sanitaria tuvo un alcance temporal muy importante, duró funcionando más de 30 años, generando reportes que buscaban, entre otras cosas, aportar criterios para mejorar la toma de decisiones alrededor de los manejos de problemas locales de salud pública. El consenso que se dio alrededor de la Convención Internacional Sanitaria desemboca posterior a la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia Internacional de Organizaciones de las Naciones Unidas, resultado de la cual en el año 1946 se crea la Organización Mundial de la Salud. Como ustedes pueden ver, tomó alrededor de 50 años de historia moderna consolidar lo que podríamos llamar estrategias globales para el control de problemas locales. Estos grandes logros, por decirlo de alguna manera, del consenso de acciones para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta, han tenido logros que en mi opinión son inobjetables en materia de salud pública. Uno de ellos, y quizá el más importante, ha sido la erradicación de la viruela, pero también podemos hablar de muchos otros que son igualmente importantes. La estrategia para el control y erradicación de enfermedades que data de los años 60, ¿verdad? El diseño de estrategias de vacunación universal que tuvo sus primeros logros desde los años 60, que se ha visto acompañado de altibajos, pero que ciertamente mostró y sigue mostrando la gran preocupación global por generar condiciones importantes de bienestar para la niñez,
y en donde, por supuesto, la vacunación ha sido uno de los grandes temas y una de las grandes políticas que ha generado impactos importantes a nivel poblacional. ¿Qué decir posteriormente en los años 70 de la consolidación de las políticas de planificación familiar? Hoy por hoy sigue siendo un tema polémico, hoy por hoy sigue teniendo altibajos, países que otrora tuvimos indicadores muy notables, hoy día estamos teniendo nuevamente problemas con la fertilidad y eso nos habla de la gran necesidad que tiene no solo la consolidación de la estrategia global, sino también de su monitoreo, de su seguimiento y por supuesto de prender semáforos amarillos cuando comenzamos a ver que una buena parte de estos indicadores que toma muchas décadas consolidar comienzan a languidecer. Esto se vuelve muy relevante, ¿verdad? Y ha generado estrategias igualmente colectivas si nosotros vamos a la historia y nos ponemos a ver qué ha pasado con la salud pública en los últimos 20 años, 30 o 40 años. Y ahí sí creo que para muchos de nosotros es difícil hablar de la salud pública moderna sin referirnos a ese antecedente de Alma Ata, en donde se planteó la necesidad de avanzar hacia la cobertura universal a través de la atención primaria a la salud, tema que tuvo grandes variaciones a lo largo del tiempo, pero que vuelve a tomar auge a partir del Informe de la Salud en el Mundo 2008, en el cual la Organización Mundial de la Salud define la atención primaria como algo hoy por hoy terriblemente importante para poder lograr la universalización de los servicios de salud, al menos, y eso es importante decirlo, de lo que es el primer nivel de atención. Muchos de nuestros países, México incluido, sigue teniendo problemas para lograr cobertura de primer nivel. No quiero ir a si es o no efectiva la medicina preventiva, pero sí ciertamente a la gran importancia que tiene pensar como un gran tema de la agenda global, consolidar el acceso a servicios de primer nivel de atención para la mayor parte de los países. Posterior a Alma Ata, y es un tema que sigue siendo polémico en muchos países, sobre todo de América Latina y de Asia, se define la estrategia de salud materna, en donde hoy por hoy seguimos teniendo retos importantes en materia de cuidados prenatales y de prevención de la mortalidad infantil, pero me permití ponerle los años para que ustedes vean el tiempo que nos va tomando consolidar acciones de manera global o de manera regional. Otro gran tema, y lo estamos viendo en pantalla, es precisamente la erradicación de la polio, en donde todavía posterior a México, que declara su erradicación en el año 94, se siguieron dando esfuerzos en muchos países para lograr esta declaratoria de erradicación en el año 2005. ¿Verdad? Estamos todavía cosechando una buena parte de los frutos que se han dado alrededor de la colaboración internacional. Un tema que comienza en los años 70 y que nos ha costado mucho trabajo posicionar es el tema de los determinantes de la salud y de los estilos de vida. Los estilos de vida como agente causal que fueron reportados en el informe Lalonde en el año 75, ¿verdad?, de mortalidad y de morbilidad, y que fueron retomados muy recientemente por el informe Marmot para dar cuenta de cómo la manera en cómo trabajamos, vivimos y experimentamos la vida se vuelve detonante de nuestros riesgos a la salud y de nuestras causas de muerte particulares. Estos temas, si bien complejos, han acaparado una buena parte de nuestra atención y hoy por hoy tenemos ya planes nacionales de salud que se han hecho precisamente desde el enfoque de los determinantes sociales y que dan cuenta de estos grandes avances. Otros temas en donde, por supuesto, la cooperación internacional ha sido muy importante han sido en el posicionamiento de la agenda ambiental, y hablamos de un posicionamiento no solo en materia de riesgos y daños que están presentes en una buena parte de tratados como Rotterdam, la Cumbre de Río, etcétera, sino también de nuevos retos que están siendo consignados en este debate que nosotros llamamos el debate sobre la justicia ambiental, y en donde se plantea de manera muy explícita el hasta dónde, en aras del desarrollo económico, se tienen que comprometer una buena parte de los recursos y condiciones de vida de zonas generalmente pobres, en donde la explotación, sobre todo de recursos naturales y materia prima,
acaban depredando el medio ambiente. Este tema se vuelve importante sobre todo si nos ponemos a ver el enriquecimiento de grandes corporaciones y el cómo detrás de ese enriquecimiento hay toda una problemática en materia de daños al medio ambiente. Otros grandes temas son, por supuesto, la estrategia global, no solo para lo que es control del VIH, sino también de otros padecimientos que siguen diezmando a la población, si bien ya no en América Latina, pero sí en África y en Asia, como es el caso del paludismo. La consolidación de todas estas estrategias, por supuesto que ha tenido también su componente económico. Y hoy por hoy el desarrollo de las telecomunicaciones, y ahí sí estaría totalmente de acuerdo con ustedes, ha representado, ¿verdad?, la posibilidad de consolidar económicamente los intereses de una buena parte de sectores importantes para la industria biomédica, como es el caso de la industria farmacéutica, y ha generado también, y hay que decirlo, una serie de problemas en cuanto a lo que son los recursos humanos para la salud. Hoy por hoy no deja de ser importante ver cómo el reporte de Salud en el Mundo 2009 dedicado a los recursos humanos para la salud plantea un gran problema que tiene un alcance global. Y ese problema es el preguntarnos cómo es que mientras países periféricos en África, en Latinoamérica, en Asia, reportan recorte de recursos humanos, hablamos de escasez de enfermeras, hablamos de escasez de médicos, hablamos de escasez de promotores de la salud, al mismo tiempo que hablamos de la emigración internacional, de la movilidad geográfica de buena parte de estos recursos. Para el caso de México no deja de llamarme la atención cómo el sector de la enfermería se vuelve muy demandado en los Estados Unidos, el cómo una buena parte de las currículas de las escuelas, ¿verdad?, de las competencias educativas de escuelas que forman enfermeras, comienza a incluir el inglés para darle posibilidad a estos recursos de movilizarse a otros países ante la demanda que hay de este tipo de mano de obra. Yo quisiera ver este tipo de nuevos fenómenos como una consecuencia de esta internacionalización del modo de producción capitalista, en donde, ¿verdad?, tratamos de asumir que esta movilidad de los recursos humanos se da, entre muchas otras cosas, por las malas condiciones salariales que tienen en sus países de origen, por la falta de oportunidades y algo muy importante, por la falta del reconocimiento al trabajo que hace el personal salubrista en materia de control de brotes epidémicos, sobre todo en áreas deprimidas económicamente. Entonces, como una buena parte digamos, de la consolidación de las ideas que se han dado alrededor de las consecuencias que acompañan la globalización de los sistemas de salud, una de las respuestas más importantes que se han dado en los años recientes ha sido una pregunta importante. Hablamos de recursos financieros, hablamos de infraestructura, hablamos de tecnologías médicas, pero rara vez hablamos de la gente a la que va dirigidos todos estos avances. Es así como en el año 2009 se revisa el modelo de sistemas de salud en la Organización Mundial de la Salud y se plantea un nuevo modelo en donde, ¿verdad?, se pretende llamar nuestra atención en la gente. Y se plantea que una buena parte de los desarrollos que se dan alrededor del sistema de salud tendrían que priorizar, tendrían que poner como parte de su agenda de desempeño, de rendición de cuentas, a la gente, a las poblaciones y obviamente evaluar una buena parte de nuestras acciones para ver hasta dónde realmente los sistemas de salud están contribuyendo al mejoramiento del bienestar, al mejoramiento de las condiciones de vida y sobre todo, y por qué no decirlo, al fortalecimiento de las capacidades de respuesta de sistemas nacionales de salud en un ámbito global. ¿Por qué nos interesa el ámbito global? Porque hoy por hoy, y espero que haya correspondencia entre ustedes y un servidor, hoy por hoy nosotros podemos ver que el tema de la salud no es únicamente preocupación de los trabajadores de la salud, no es únicamente preocupación del sector salud, es también preocupación de los artistas, es también preocupación de gente muy rica que eventualmente se ve involucrada con el altruismo y también es motivo de preocupación
para una buena parte de organismos internacionales que están preocupados por el desarrollo sustentable. Cuando hablamos, insisto, en el tema de desarrollo sustentable, hablamos del fortalecimiento de la producción de materia prima, pero con un manejo responsable del medio ambiente. Y es por eso en que me permití referir en esta diapositiva actores como Greenpeace u otro tipo de actores como actores clave para la consolidación de una agenda en materia de cooperación y en materia de desarrollo global de los sistemas de salud. ¿Por qué se vuelve importante esto para estos actores? Porque hoy por hoy nos preocupa el tema de la seguridad, pero también nos preocupa el tema de cómo está distribuido el poder y cómo están distribuidos los recursos económicos. Es así que para nosotros se vuelve relevante la discusión sobre el bioterrorismo, se vuelve relevante la discusión sobre la interdisciplinariedad y el humanismo, y se vuelve también relevante la discusión sobre la interdependencia que acompaña el surgimiento de fenómenos económicos de escala global. Se vuelve terriblemente importante porque hoy por hoy, por muy globalizados que seamos, seguimos preocupados por aquello que determina nuestra idiosincrasia, por aquello que nos vuelve, al tiempo que nos consideramos globales, también nos vuelve terriblemente locales. Y hablamos aquí, por supuesto, de la soberanía. Nos preocupa que en esta relación global, una buena parte de las decisiones que tomamos lo hagamos en función de lo que a nosotros nos interesa, en función de lo que para nosotros es importante en materia de generación de capacidad de respuesta, y por supuesto que se haga en función del nivel de responsabilidad que asumimos nosotros como naciones individuales para hacer frente a los retos que han acompañado nuestro desarrollo social y económico. Es así que la paradoja de la soberanía se vuelve terriblemente relevante porque asumimos que si bien algunas de las prácticas que nosotros tenemos al interior de los sistemas de salud son efectivas, estas prácticas requieren de un proceso de, llamémosle, tropicalización, un proceso de apropiación, un proceso de adaptación a la capacidad local de lo que se hace en otros lugares, quizá de manera un tanto diferente. Y esto, por supuesto, implica reconocer, y hay que decirlo con todas las letras, los intereses nacionales para poder impulsar de alguna manera, ¿verdad?, políticas de alcance más regional. ¿Por qué nos interesa discutir lo nacional contra lo regional? Porque hemos puesto nosotros demasiada atención, en mi humilde perspectiva, al tema de la inversión o al tema del financiamiento. Ciertamente, y lo pueden ver ustedes en esta diapositiva, se han movilizado una gran cantidad de recursos a nivel internacional para poder responder a los retos que tenemos en materia de salud colectiva. Vean ustedes, por ejemplo, el caso del Fondo Global, cómo durante los últimos 11 años ha movilizado más de 962 mil millones de dólares para poder controlar problemas de salud muy puntuales, como es el caso del paludismo y el VIH-Sida. No podemos dejar de llamar su atención, y eso yo me imagino que todos los que navegan en Internet y tienen su cuenta de correo electrónico, pero pueden ver ustedes el último donativo que acaba de hacer la Fundación Gates para poder responder de manera importante a los retos de control del VIH y el paludismo en África. Ese tipo de acciones, ese tipo de compromisos que nosotros vemos desde el centro o desde las corporaciones, nos habla, ¿verdad?, de temas en donde nos tenemos que hacer preguntas importantes sobre, se está movilizando una buena parte de recursos financieros a los países periféricos, pero ¿cómo se van a organizar esos países periféricos para responder a los retos que pudieron ellos o no definir a nivel nacional? ¿Deben los países que reciben el dinero organizar su sistema de salud como se lo plantea la agencia o el país que les está transfiriendo esos recursos económicos? ¿Deben responder en materia de organización de servicios, como lo hicimos en muchos países durante la década de los 80, a los mandatos de descentralizar, por ejemplo, los servicios públicos para poder mejorar la eficiencia a nivel local? ¿Hasta dónde realmente una buena parte de estas
fórmulas de política nacional son realmente efectivas y generan cambio en materia de capacidad de respuesta. Esa pregunta me parece importante porque, y no me gustaría quitar el dedo del renglón, el tema importante para un servidor en materia de cooperación es el desarrollo. Y por supuesto que el tema del desarrollo nos debe generar preguntas sobre cómo debe darse esta cooperación y cómo debe darse la asistencia internacional para el fortalecimiento de los sistemas locales. Ahí tenemos nosotros un conjunto de retos muy importantes y, por supuesto, una buena parte de esos retos deben ser entendidos, deben ser dimensionados para poder generar capacidad de respuesta. Por ejemplo, si tenemos nosotros una problemática de embarazo adolescente, podemos ver en muchos otros países, ¿verdad?, que la respuesta ha sido universalizar el acceso a la píldora del otro día y también legalizar o despenalizar la interrupción del embarazo. Este tipo de acciones que en países como la India han generado un impacto importante en materia de control de la fertilidad en población menor de 20 años, por supuesto que en países como México o de Centroamérica requieren una reflexión importante por los, vamos a decirlo, las reservas que nosotros tenemos al interior del sistema de salud sobre hasta dónde es o debe ser el sistema de salud la agencia o el organismo que debe proveer acceso a este tipo de tecnologías y de prácticas. Es ahí donde, por supuesto, que la asistencia internacional enfrenta retos de comprensión y enfrenta retos de adaptación de una buena parte de políticas que en otros lugares generan impactos importantes. Por otro lado, ¿verdad?, evidencian algunos de los problemas que tenemos nosotros como países cuando estamos tratando de consolidar nuestro sistema de salud. Un tema hoy por hoy importante, relevante, pero al que no le prestamos la suficiente atención, es al desarrollo del sistema de información. Si nosotros vemos un problema global, como el caso del brote epidémico H1N1, es posible ver que uno de los grandes problemas que tuvimos en México para generar una respuesta efectiva fue precisamente el sistema de información. Sabemos que alrededor del 70 o 68% de los casos que llegaron graves a los servicios de salud llegaron al segundo nivel sin haber tenido una referencia del primer nivel y en donde era difícil generar, por lo menos en la etapa inicial, una armonización sobre cómo se debían reportar esos casos. ¿Eso de qué nos habla? Pues del gran problema que tenemos nosotros en el sistema de información. Este sistema de información no solo me gustaría verlo alrededor de lo que podríamos llamar la generación de inteligencia epidemiológica, sino también afectado por los estilos organizacionales, cómo integramos nosotros nuestros sistemas de información. Vean ustedes cómo la segmentación del sistema se ve reflejada también en la manera en cómo las distintas organizaciones del sector salud reportan sus casos, los validan y posteriormente los hacen de conocimiento colectivo. En esos casos, ¿verdad?, el gran problema del sistema de información se vuelve importante no solo para lo que es el reporte, sino también en términos de su confiabilidad. Hoy por hoy es un tema que nosotros tenemos que discutir. Hay problemas que siguen estando con deficiencias en el reporte porque no sabemos bien a bien cómo hacerlo, no sabemos bien a bien cómo homogeneizarlos. Bajo este enfoque, ¿verdad?, algunos de los temas que desde la perspectiva global requieren un consenso importante es, uno, el de la asignación de recursos que tienen alcance multilateral, como puede ser el caso del Fondo Global. Otro gran tema que en mi opinión genera retos importantes es el de cómo determinamos nosotros nuestras prioridades y cómo asumimos nosotros a qué darle mayores recursos financieros y a qué no. Ese tema de la determinación de prioridades va mucho más allá de una lista, de decir, bueno, aquí tenemos las 10 causas de demanda y de estas 10 vamos a seleccionar las primeras 3. Ese criterio me gustaría verlo desde una perspectiva un poco más crítica y tratar de ver hasta dónde realmente estamos nosotros priorizando, desde una perspectiva regional, problemas que sí generan impactos negativos a nivel poblacional. Vamos a comparar, por ejemplo, a nivel regional, políticas de protección social en salud entre México y Chile, y debe llamar nuestra atención cómo es que
mientras en Chile el Plan Auge, Acceso Universal y Garantías Explícitas, priorizó como intervención 1 la insuficiencia renal crónica en el caso de pacientes diabéticos. Nosotros seguimos, ¿verdad?, sin incluirla en nuestro paquete de servicios, no obstante que se ha documentado el gran impacto catastrófico que genera en las familias la falta de acceso a este tipo de intervenciones. Este escenario, ¿verdad?, este escenario contrastante en materia de respuestas, nos parece importante porque de alguna manera nos permite generar lo que les comentaba al principio de esta presentación. ¿Dónde están las lecciones aprendidas desde una perspectiva global? En mi opinión, ¿verdad?, una buena parte de las lecciones aprendidas cuando comenzamos a comparar respuestas del sistema de salud están precisamente en ver cómo estas respuestas fortalecieron el sistema y generaron indicadores favorables a nivel poblacional. Un primer punto que me parece importante es el de los liderazgos nacionales. Por eso les ponía yo el ejemplo chileno con su Plan Auge. Pero también, y es importante compartirlo con ustedes, es importante ver también, y llaman poderosamente nuestra atención, ver cómo la respuesta que dio México como país para asegurar población no asegurada por condiciones laborales, se ha vuelto terriblemente atractiva para países asiáticos, y hoy por hoy el interés de países como China, el interés de países como Filipinas en conocer el Seguro Popular a fondo, ¿verdad?, nos permite ver estos desarrollos nacionales con un alcance regional potencial muy importante. Sobre todo cuando, ¿verdad?, el interés de proteger sean las finanzas, pero más importante que todo, la salud poblacional, puede generar impactos importantes a través de estrategias de política pública, en este caso, el aseguramiento en salud. Ahí tenemos nosotros la posibilidad de hacer confluir intereses no solo de gobiernos, sino también de los donantes, de los países que están poniendo la plata para poder generar acciones en materia de salud pública, y también, y ese es un tema que va cobrando mucho auge, sobre todo desde la década de los 80 del siglo pasado, a la identificación y a la oportunidad que nosotros tenemos para diversificar las acciones del sector salud a partir del sector social, de las organizaciones de la sociedad civil y también del sector privado. Este planteamiento implica que de alguna manera, ¿verdad?, tendríamos nosotros que buscar mayor consistencia en cuanto a los logros que se vayan logrando a partir de estos esquemas de colaboración, pero también, ¿verdad?, nos obligarían de alguna manera a identificar oportunidades para flexibilizar las agendas nacionales y para plantear o hacer planteamientos de ejes programáticos relevantes, como es, por un lado, el desarrollo de la infraestructura y la participación del sector privado, y por otro lado, y es un tema que creo que vale la pena revisar, el gran problema de la movilidad geográfica de los recursos humanos y la crisis que hay en los países que están expulsando estos recursos humanos hacia otros países. Esta crisis, por supuesto, pasa por la idea de que los países receptores no invirtieron en la formación de estos recursos humanos, y eso genera de alguna manera una doble problemática, porque no sabemos hasta dónde los egresados de universidades de nuestros países van a acabar prestando servicios en países que no invirtieron en su formación. Finalmente, y ese es un tema muy importante y que se ha enfatizado mucho, sobre todo a raíz del debate sobre gobernanza en salud, nos debe preocupar la participación comunitaria. Se habla mucho de esta participación comunitaria, pero no deja de llamar la atención la gran desconfianza que hay al interior del sector salud hacia las organizaciones civiles, y por otro lado no deja de llamar la atención la falta de convocatoria hacia los ciudadanos para no solo opinar sobre los planes de salud, sino para evaluarlos, para que nuestra voz en materia de transparencia, en materia de efectividad, sea escuchada y que los programas sean reorientados, ¿por qué no decirlo? Creo que es un tema de agenda muy importante, a partir de la preferencia ciudadana.
Este tema de la preferencia ciudadana no implica únicamente asuntos culturales, sino también asuntos de acceso a servicios de salud, implica la posibilidad de dar libertad de elección para los usuarios, ¿verdad? Y a los proveedores, y también la posibilidad, como les decía, de democratizar más el sistema de salud y su esquema de rendición de cuentas. Es así como preliminarmente podríamos nosotros afirmar que el tema de la cooperación internacional implica también, uno, revisar el ambiente político, ¿verdad? No podemos dejar de ver que las políticas tienen consecuencias, y ahí tienen ustedes el caso de Grecia, ahí tienen ustedes el caso de Portugal. Estas políticas restrictivas que imponen los organismos internacionales para resolver la deuda externa generan condiciones que a la larga o en el mediano plazo se convierten en caldo de cultivo para rebeliones colectivas. Y este tema de la estabilidad política es un tema que, en mi opinión, puede ser visto como una consecuencia indeseable, pero una consecuencia de la forma en cómo se condiciona la asignación de recursos y en cómo se está estableciendo bajo qué parámetros tienen que generarse los recursos para pagar el endeudamiento, que a su vez es consecuencia de una serie de dinámicas asimétricas que ponen a muchos países en situaciones de crisis a nivel de su mercado interno. Tenemos también nosotros que ver de manera más crítica la condicionalidad, esta cuestión de te presto el dinero siempre y cuando hagas esto o aquello. En muchos países, y hay que decirlo, este tipo de condicionalidad ocasiona que la ayuda externa, este dinero que llega de las agencias internacionales, implique que alrededor del 20% del total del dinero que se asigna se use para muchas otras cosas, excepto para generar las respuestas para las cuales ese dinero fue asignado. ¿Eso qué implica? Implica la posibilidad que revisemos las sinergias, que revisemos mecanismos de coordinación, que revisemos la manera en cómo se asesoran, ¿verdad?, las políticas y los impactos a nivel nacional, y también que se revise de manera más crítica los principios a través de los cuales se da la ayuda. En este sentido se ha planteado en la ONU, se ha planteado en organismos internacionales, que sean los países y no los donadores los que decidan, que haya una mayor búsqueda de efectos específicos, que las agendas, sobre todo las agendas nacionales, sean más coherentes, y que por supuesto se limite en la medida de lo posible el gasto administrativo en coordinación de las acciones, sobre todo a nivel nacional. Al mismo tiempo, ¿verdad?, esta situación de la ayuda internacional en la actualidad está enfrentando incertidumbre. Esta incertidumbre que deriva del contexto de crisis financiera en el que nos hemos movido los últimos 3 años y que ha llevado a que muchos países de la Unión Europea durante el último año hayan recortado más del 50% sus recursos y hayan acotado la ayuda a más de la mitad de los países a los que estuvieron apoyando durante los últimos años. Esta cuestión de la ayuda internacional me gustaría verla en un contexto crítico, y me gustaría invitarlos a ustedes a que reflexionen sobre hasta dónde podemos nosotros mantener un esquema de este tipo, en donde la posibilidad del desarrollo local siga siendo postergada o siga siendo relegada por una serie de cuestiones que no son objeto de esta presentación. Llegamos así a la última parte, en donde me gustaría invitarlos a reflexionar sobre lo siguiente. En primer lugar, ¿verdad?, que el tema de la cooperación internacional debe ser visto como un tema del desarrollo económico. Y en este tema del desarrollo económico tenemos nosotros una serie de retos importantes, sobre todo en los países que estamos clasificados como de ingreso medio o en vías de desarrollo. Y aquí me gustaría aventar, como decimos los mexicanos, un torito a la mesa, porque no deja de llamarme la atención cómo es que mientras en Canadá, Inglaterra, Suecia, Holanda, Finlandia, que hay condiciones de desarrollo económico muy bollantes, el Estado ejerce mucho control sobre las políticas públicas y también una buena parte
de los servicios, en este caso los servicios de salud, están fuertemente socializados. No deja de llamarme la atención que en países como los nuestros, el mercado, por decirlo de alguna manera, está terriblemente liberalizado, muy poco controlado, y donde además, y creo que el ejemplo de la industria farmacéutica es un muy buen ejemplo del interior del sector salud, ¿verdad?, privilegia una buena parte de las acciones al interés económico de las corporaciones farmacéuticas sin cuidar la posibilidad de fortalecer las finanzas de los países que invierten en ese tipo de tecnologías a través de estrategias de control de precio un poco más amigables. Países como la India, países como Brasil, han avanzado en su relación con los corporativos transnacionales para poder lograr condiciones nacionales más justas. En ese sentido, ¿verdad?, no deja de llamar igualmente la atención esta idea de desregular al sector empresarial, sobre todo, y un ejemplo muy notable, y quiero aprovechar la oportunidad para comentarlo, como es el sector alimenticio. Mientras nosotros en nuestros países generamos políticas en donde le apostamos a la educación para la salud y a la posibilidad de elección del comprador en materia de acceso a una serie de bienes en el mercado, en países desarrollados el Estado controla, el Estado limita, ¿verdad?, la cantidad de sal que debe haber en los alimentos, por supuesto prohíbe la circulación de alimentos cuyo consumo representan un riesgo para la población. Digo, este tema de los productos orgánicos no me gustaría que se vea como una moda, toda vez que más del 80% de los productos agrícolas que se consumen en la Unión Europea son orgánicos, mientras nosotros tenemos que entrarle a los transgénicos, a los productos industrializados que representan en el mediano plazo riesgos poblacionales. Esta agenda creo que tiene que ser vista de manera un poco más crítica, porque creo que el tema no es solo producir más. El tema es sí discutir el desarrollo económico, pero a la luz de las grandes transiciones que acompañan este desarrollo. El tema de la transición epidemiológica no es una moda intelectual que acompaña a la globalización, es una realidad nacional, y países latinoamericanos tenemos la no muy honrosa posición de tener indicadores de obesidad similares a los de países desarrollados, con un alto riesgo para nuestras poblaciones, y si ustedes lo analizan de manera crítica van a descubrir que los riesgos no son para todos en su conjunto. Estos riesgos desde la perspectiva de la justicia ambiental y de la equidad en salud son para la gente pobre. Y el tema de por ejemplo, de la justicia alimenticia es un tema importante porque hoy por hoy no creo yo que las comunidades rurales en países subdesarrollados prefieran comer alimentos industrializados. Aquí la idea es que el poder adquisitivo no les permite tener acceso a una dieta más saludable, y ese tema creo que debe ser discutido de manera más abierta. Tampoco podemos borrar de la agenda el tema laboral. Vean lo que está pasando en Grecia, vean lo que está pasando en Portugal, lo que acaba de pasar en Irlanda, y una buena parte de las revueltas sociales tiene que ver con la manera en cómo se compromete a la clase trabajadora. Aquí sí, si nosotros comenzamos a meternos con la cartera de los ciudadanos tal y como lo hemos hecho durante los últimos años, no tendría por qué extrañarnos en un momento dado las revueltas, no solo en el sector productivo, sino también en el sector salud, donde hoy por hoy, y hay que decirlo, una buena parte del personal trabaja en condiciones laborales muy poco aceptadas. Tampoco podemos borrar el tema de las contingencias epidemiológicas y de las consecuencias que tienen esas contingencias epidemiológicas. En ese sentido hablamos mucho de las grandes decisiones o de lo asortado de las decisiones que se tomaron en materia del control del brote de influenza, pero no se ha hablado de manera importante sobre las consecuencias económicas que tuvo, sobre todo en la primera etapa de la contingencia en muchas ciudades del país. Finalmente, y eso es algo importante, tenemos que cuidar de manera importante el financiamiento progresivo del sistema de salud y, por supuesto, y perdonen la expresión, borrar esta idea de que es posible hacer más con menos. Ese tipo de ideas me parecen eufemísticas, con todo respeto, porque creo que
detrás de la posibilidad de generar capacidad de respuesta está el mejoramiento de los esquemas de financiamiento, avanzando hacia lo que se le llama financiamiento progresivo, basado en resultados y basado en necesidades. Estos debates de la agenda global, por supuesto, que son muy vigentes y que nos obligan a ver también, o que nos deben obligar a ver de manera crítica, qué frena el desarrollo. En muchos casos, y me gustaría hablar, por ejemplo, de naciones africanas, no es la falta de vocación por el fortalecimiento de la economía lo que ha generado subdesarrollo, sino grandes epidemias. En muchos documentos publicados por el Banco Mundial, publicados por el Fondo Monetario, publicados por la Organización Mundial de la Salud, se ha dado cuenta del efecto devastador que ha tenido en la economía nacional la epidemia de VIH. Imagínense, si países como Sudáfrica, que tienen alrededor del 20% del total de la población con VIH, ahí tenemos que incluir a todos los sectores. Y estaríamos hablando de que en un mediano plazo, una buena parte de las personas que están afectadas por el VIH son trabajadores de la salud, son trabajadores del sector educativo, son trabajadores del sector productivo. Y una vez que la población comienza a diezmarse como consecuencia de este padecimiento, el efecto que eso va a tener en el sistema de salud o que va a tener en el sistema educativo es incuestionable en términos negativos. Tampoco podemos aventar las campanas al vuelo, y ahí me gustaría llamar la atención sobre la tuberculosis, padecimientos que algunas veces llamamos reemergentes y que más bien son consecuencia también de una serie de dinámicas globales que han afectado, por supuesto, la respuesta del sistema de salud a estos padecimientos. Me gustaría tomar muy en cuenta los descubrimientos que se han hecho sobre resistencia bacteriana para plantear que estas nuevas cepas de tuberculosis, que hoy por hoy se vuelven ya preocupación epidemiológica, son también consecuencia del abuso de farmacéuticos, sobre todo de antibióticos, y consecuencia, por supuesto, del tipo de inmediatez con la que se han tomado decisiones para controlar esos brotes a nivel local. No dejen de ver que mientras aquí hubo un gran abuso de antibióticos, su acceso en países desarrollados ha sido limitado desde hace más de 15 años. Otros temas complementarios y que son igualmente relevantes y tema de preocupación en materia ambiental son los desastres naturales, sobre hasta dónde nosotros podemos o no desde el sector salud, que lo hemos hecho, entrar a estos debates de cambio climático y efecto epidemiológico, en donde México ha generado estudios muy importantes y en donde espero que ya no haya duda de que la pobreza es un gran freno al desarrollo y donde por supuesto que debe ser preocupación regional el ver cómo mientras tenemos avances macroeconómicos importantes, una buena parte de nuestra población sigue empobreciendo y alguna de ella paradójicamente como consecuencia del gasto de bolsillo en salud. No olviden que el concepto de gasto catastrófico, que es un concepto que viene también del debate global sobre el fortalecimiento del financiamiento del sistema de salud, ¿verdad? Este tema del gasto catastrófico es una consecuencia de la falta de acceso en población pobre a servicios de salud dignos y con oportunidad. Entonces, la pobreza, los desastres naturales, etcétera, son temas que no podemos dejar de ver en este enfoque global. Tampoco podemos dejar de ver, y hay que decirlo con todas las letras, muchos autores como Michael Reich lo han publicado desde hace más de 10 años, y ahí tenemos nosotros una serie de problemas. Esos problemas son, en nuestro caso, el gran gasto que se hace en el aparato administrativo, es algo que tenemos que discutir críticamente. Tenemos que estar viendo hasta dónde los temas de los paquetes de servicios son un tema nacional o son una receta transnacional que hoy por hoy sigue dejando a mucha gente fuera del sistema de salud. Un tema que tenemos que abrir y que por supuesto ha costado mucho trabajo en nuestros países, que es el tema de la corrupción, en donde, y hay que decirlo, una buena parte de los recursos que se destinan para ayudar a población pobre van a dar a bolsillos privados para atender otro tipo de intereses que no tienen que ver ni con el sector salud
ni con la generación de condiciones de bienestar en esas poblaciones. También tenemos nosotros que ver de manera muy crítica los desajustes que hay en materia de capacidad de respuesta. Y eso nos debe generar preocupación, no solo recetas, sino también preocupación sobre hasta dónde realmente la participación del sector privado en la producción de servicios públicos mejora la capacidad de respuesta y sobre hasta dónde tenemos nosotros que invertir recursos públicos en el fortalecimiento del sector privado. Este debate, curiosamente, se ha dado muy fuertemente en los Estados Unidos a la luz de lo que ha significado, ¿verdad?, su discusión sobre el proceso de reforma y sobre lo que ha significado la preponderancia de la agenda de las grandes corporaciones médicas y del sector privado detrás de los problemas de acceso, detrás de los problemas de inequidad en el sistema de salud. El tema del déficit en recursos humanos, que por supuesto es un problema nacional y un problema regional, y digo, habrá que identificar, habrá que documentar algunos casos exitosos, pero en este caso me gustaría más bien plantearles a ustedes la problemática de la agenda. ¿Por qué me preocupa la problemática de la agenda? Porque detrás del desarrollo hay también un problema de desigualdad. Es por eso que, en mi opinión, el tema de la globalización no es tan armónico. Vean ustedes esa diapositiva. Vean ustedes la expectativa de vida al nacer en el Japón, ¿verdad?, en donde se habla ya de 90 o más años, y compárenla con la de los ciudadanos que nacen en Sierra Leona hoy, en donde difícilmente llega esa expectativa de vida a los 40 años, que era el nivel, la expectativa de vida al nacer de la clase obrera en Inglaterra en el siglo XIX. Es ese nivel de atraso, es ese nivel de rezago, es esa preocupación la que me gustaría compartir con ustedes y la que creo que en un momento dado tendría que asumir una nueva agenda global para el fortalecimiento de los sistemas de salud. En este caso, y hay que decirlo con todas las letras, nos preocupan los sistemas nacionales de países en donde ocurre lo que ocurre en esa diapositiva. Nos preocupa, por supuesto, y eso es algo que tenemos que analizar críticamente, la desigualdad. Nos debe preocupar cómo es que mientras en países de ingreso medio la desigualdad salarial entre el que gana más y el que gana menos puede ser hasta de 15 o 20 veces, en comparación con países europeos en donde difícilmente es de más de 6. Ahí tenemos todo un reto de desarrollo. Tenemos un reto de desarrollo en materia de consumo, ¿verdad? Tenemos todo un reto de desarrollo en materia de cohesión social, porque hoy por hoy lo que no genera cohesión social es la pobreza. Lo que genera, ¿verdad?, la posibilidad de integrar de manera más importante a los distintos sectores de la sociedad es precisamente la vocación que como países tendremos que desarrollar para mejorar las condiciones de la población que está en condiciones más desventajosas. Y ahí, por supuesto, el conocimiento que se genera en las universidades sobre los problemas políticos, económicos, de clase, de género, que determinan la desigualdad, es algo que tenemos que abrir más al público. Es algo que tenemos que discutir de manera más abierta porque hoy por hoy, y es algo que debe llamar nuestra atención, si algo caracteriza a nuestras sociedades es la desigualdad. Y, por supuesto, la falta de condiciones que tiendan a mejorar esos índices de desigualdad. ¿Por qué nos parece importante la desigualdad? Porque la desigualdad tiene efecto en situaciones que nosotros creíamos resueltas. Hoy por hoy sabemos que son las mujeres pobres las que se mueren de muerte materna y no necesariamente aquellas que estuvieron expuestas a una serie de riesgos. Hoy por hoy sabemos que las mujeres que no llegaron en su primer trimestre a su primera consulta prenatal son las mujeres pobres. Y no es por cuestiones culturales, sí me gustaría decirlo con todas las letras, es por problemas de falta de acceso a servicios de salud. Ese problema de falta de acceso a servicios de salud, por supuesto que compromete la expectativa de vida al nacer, por supuesto que compromete de manera importante la manera en cómo nosotros determinamos y atendemos
nuestras prioridades nacionales y por supuesto que compromete la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Hoy por hoy países como México, países como Chile, países como Argentina, que reportamos muerte materna, somos terriblemente cuestionados en el ámbito internacional porque en condiciones similares muchos otros países tienen indicadores muchísimo más discretos que los que reportamos nosotros. A la hora de revisar la estadística van a encontrar ustedes, si lo analizan geográfica y económicamente hablando, que a la gente pobre es a la que más niños se le mueren o que la gente pobre es la que llega menos a los servicios de salud. Entonces, retomando, ¿verdad? Esta idea de aldea global es, en mi opinión, lo que ha generado el gran discurso sobre la contención de costos en los sistemas de salud, cuando en nuestros países lo que tendremos que hacer es invertir más. Es este problema de seamos armónicos lo que ha limitado la búsqueda de beneficios en población sin capacidad de pago. Tenemos, y me gustaría volver a recordarlo, grandes problemas de acceso a satisfactores colectivos. Vean ese dato que está reportado por Vicente Navarro, en donde se establece que el 20% de la población de los países de alto ingreso ejerce el 86% del consumo privado, mientras que en nuestro caso los más pobres difícilmente alcanzan el 1.3%. Ese dato de desigualdad es por supuesto un reto para los sistemas de salud y es por supuesto un reto para generar políticas justas. Esta idea de que la política de salud debe ser neutra, en mi opinión, es políticamente incorrecta porque no responde de manera importante a los grandes temas de demanda. Y, en mi muy humilde opinión, debe ser motivo de vergüenza nacional y regional el que sigamos teniendo problemas de rezago cuando en la realidad los indicadores económicos no reflejan eso. Luego entonces, ¿qué requerimos? Requerimos una política pública más humana. ¿En qué sentido? No me gustaría etiquetar esto de romántico, sino orientado a la gente. ¿Por qué nuestros paquetes de servicios excluyen intervenciones de gasto catastrófico cuando lo que se necesita es precisamente tener intervenciones que prevengan el gasto catastrófico? ¿Por qué decimos que la democratización no debe ser una discusión del sistema de salud, cuando en la vida real, si ustedes ven indicadores en países como Canadá, una de sus 3 principales causas de orgullo nacional es su sistema de salud? En países como México, encuestas que se han hecho en la Fundación Mexicana de la Salud, para la Salud, hablan de lo contrario, de que temas de gran preocupación para el mexicano es, uno, el gran problema que tiene nuestro sistema de salud. Es en ese sentido en el que creo que socializar este tipo de ideas que vienen precisamente de un debate global nos pueden ayudar a no ver como algo natural la medicalización de la vida social, a no ver que para un usuario del sistema de salud sea causa de satisfacción el haber recibido un medicamento. Sabemos que hay una serie de intervenciones, sobre todo de salud pública, en donde a veces el uso del medicamento puede ser contraproducente. Tenemos, y me gustaría insistir en ello, una crisis importante de recursos humanos, y esa crisis importante que nosotros estamos viendo en materia de recursos humanos es una crisis que está creada por la dinámica del mercado de los servicios de salud. Y ese tema, en mi opinión, no tiene que ser soslayado en este debate, como no lo tiene que ser la forma en cómo entendemos nosotros la mortalidad general. En la diapositiva que les ofrezco una disculpa, no se pueden ver todas las letras, se está reflejando que alrededor del 20% de los niños que mueren en el mundo hoy mueren por enfermedades que pueden ser prevenibles como el paludismo y el SIDA. Pero también nos debe preocupar la falta de acceso al bienestar, nos debe preocupar la falta de acceso a la educación básica en poblaciones rurales, porque hoy por hoy ese tema va a acentuar brechas de desigualdad, no solo económica, sino en salud en un futuro cercano. Nos gustaría también plantearles que una preocupación que acompaña este debate de la colaboración internacional tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y este cuidado del medio ambiente no me gustaría verlo como algo romántico, de que nadamos con focas o que liberamos tortugas en las playas,
sino como un problema en donde estamos comprometiendo recursos que no son renovables y que comprometen el futuro de las generaciones por intereses que son eminentemente económicos, ¿verdad? En conclusión, la globalización, por supuesto, que ha tenido impactos importantes en las políticas públicas y en las políticas de salud. Estas políticas han tenido un efecto importante en cómo se han distribuido los recursos, en cómo se van dando las respuestas sociales a los problemas de la desigualdad, en cómo se da esta tensión que un presidente mexicano, Ernesto Zedillo, llamó la tensión entre los globalifóbicos, como el antropólogo que les está dando esta presentación, y los globalifílicos, que creen que esta internacionalización del capitalismo representa un beneficio para todos, en donde por supuesto tenemos que dar cuenta de efectos diferenciales de las dinámicas económicas en el consumo y por supuesto de las consecuencias que va teniendo el modelo económico en el desempleo y en la miseria. Es así como una buena parte de organismos internacionales hoy se están planteando la necesidad de discutir críticamente la liberalización del mercado, sobre todo el mercado de servicios de salud, y ahí me gustaría plantear hasta dónde realmente el sector salud se beneficia de la participación del sector privado con fines de lucro, ¿verdad? De cómo mientras en los países desarrollados una buena parte del sector salud está unificado y funciona a través de principios de protección colectiva, en nuestros países seguimos manteniendo esquemas fragmentados y seguimos promoviendo e incentivando el aseguramiento privado, ¿verdad? En cómo mientras se tratan de cuidar condiciones de bienestar, digo, no quisiera dar la idea de que me encanta, lo que también hay problemas, etcétera, pero aunque hay ese tipo de problemas, se buscan algunos beneficios colectivos para la clase trabajadora, se busca una mejor distribución democrática del poder y, por supuesto, en casos como los nuestros, estos temas se vuelven temas relevantes no para dar por concluida la agenda del debate en salud global, sino más bien para plantear nuevos temas que deben ser discutidos desde esta perspectiva. Uno de ellos muy importante, el tema de las desigualdades en salud, que hoy por hoy, bajo la perspectiva que me permití compartir con ustedes, en mi opinión, sigue siendo una consecuencia indeseable de la dinámica económica, con un impacto muy negativo en cuanto a lo que es capacidad de respuesta en producción de servicios de salud para población vulnerable. Me gustaría dejar aquí la presentación, pasarles el micrófono a ustedes para conocer sus dudas, sus comentarios y por supuesto agradecerles en primer lugar